Cuando hablo del partido único de los medios, hablo de un fenómeno que se produce en el sur, en el norte no. En el norte no hay partido único de medios, no. Ningún país del norte tiene partido único de medios. Puede ser un poco Berlusconi, etcétera, pero si no, no. Nosotros no, acá en el sur, con la desregulación total, cada uno puede comprarse todos los medios que quiera, juntar diarios, televisión, internet, etcétera. Y entonces todo eso se convierte en una creación de realidad única, ¿no? No se trata solo de un problema de libertad de expresión, se trata de algo más. A través de los medios uno se informa y a través de los medios uno se va haciendo el mundo en el cual vive, ¿no? Nosotros no sabemos lo que pasa en Libia, lo sabemos a través de los medios, ¿no? El contacto con la realidad que uno tiene es una realidad limitada. Bueno, cuando hay una creación de realidad única, como ha sucedido en los totalitarismos de entreguerra, como sucedía en la seguridad nacional, bueno, en esos casos directamente se vive una realidad única creada por los medios. Los medios tratan de generar una realidad única y esa realidad única es la que nos determina la conducta individual, ¿no? Yo no sé lo que pasa en Libia, pero tampoco en una de esas sé lo que pasa en otro barrio de mi ciudad, ¿no? Claro. Bueno, ese es el fenómeno, es decir, ¿qué era lo que hacía el Félix-Beo Basta? ¿Qué era lo que hacía el Pravda de Stalin? Y era eso, ¿no? Bueno, hoy, claro, no, las cosas, la historia no se repite, la historia se continúa con otros medios. Hoy no tenemos todas esas cosas, las cruces camadas, todas esas cosas no existen. Pero el método es el mismo, es tener, y bueno, eso es un partido único, porque vemos que lleva adelante, ¿qué hace? Lleva adelante las campañas de los agentes de esta criminalidad financiera organizada del norte, crea los candidatos, lleva adelante las campañas electorales, se pone en comunicación o arregla en asociaciones ilícitas con jueces prevaricadores, con agentes del servicio de inteligencia, con algún policía corrupto, con otro que anda por ahí, lleva adelante el lawfare, pero el lawfare, cuidado, que no es solamente, nosotros lo vemos por el resultado de tener presos políticos en la región, o de proscribir partidos o candidatos más o menos populares. Sí, pero tiene otro aspecto, que es garantizar la impunidad de los agentes locales de esa delincuencia financiera transnacional que vienen a endeudar nuestros países, etcétera. Pero esto es un fenómeno regional, no estoy describiendo solo lo que pasa en la Argentina. Sí. No creamos que los argentinos somos los últimos, tenemos el último refresco del desierto. No, nos pasa, pero pasa en toda la región, ese es el asunto. Y bueno, esos son los partidos políticos únicos, monopolio de medios, ¿no? Que es incompatible con un modelo de democracia plural, ¿no? Creo que la democracia que nosotros queremos no es una democracia de partido único, no es una democracia plebiscitaria, no es una democracia popular, sino que es una democracia plural, ¿no? Bueno, ese monopolio de medios, ese partido único, es incompatible con una democracia plural, ¿no? Esa es una de las contradicciones más graves que tenemos en la región, ¿no? Yo, más allá de las cosas coyunturales, como es poner un candidato, uno ve cómo va moldeando la sociedad, porque plantear determinados temas es cada vez más difícil. Digo, hoy yo comencé hablando de que en junio, hace nada más que 2 meses, sí, los salarios volvieron a perder contra la inflación, y que hace 6 años que están perdiendo contra la inflación. Que los trabajadores informales ya perdieron 1/3 en términos reales, que deberían tener un aumento real del 50% entonces para recuperar lo que tienen, y que es muy difícil hacerlo. Ayer el presidente dijo, vamos a hacer que la telefonía, internet sea un servicio público, y la verdad que ya lo es, pero no se pudo concretar. Claro. Pero no se pudo concretar. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Y cómo uno plantea estos temas en la opinión pública desde un medio solo, si ese tema ya no se quiere abordar más? No naturalmente manejan la agenda de temas, ese es el problema. Entonces nos estamos, bueno, sí, pero desde los medios que más o menos se puede, los pequeños, y ojo que nosotros todavía tenemos un cierto espacio de medios.
Hay otros países que ni siquiera tienen este espacio que tenemos nosotros, este pequeño espacio. Sí. Y bueno, y desde este pequeño espacio lo que estamos haciendo continuamente es casi responder a la agenda de ellos. Ese es el problema. Así es. Bueno, es el efecto de un partido único. Digo partido, por supuesto, desde un punto de vista sociológico. Formalmente no lo son, pero sociológicamente desempeñan el rol del partido único. No, es importante la forma en que lo plantea para que lo veamos en su verdadera magnitud. Otra cosa que quería comentarlo, porque salió con mucha naturalidad el tema de cómo sigue el procesamiento del exfuncionario, Roberto Barata, y los empresarios fueron todos desligados del tema, con lo cual se lo acusa de estar en una situación de cohecho donde aparentemente había uno solo. Sí, exactamente, claro. El cohecho se comete por uno solo. Hay un cohecho activo y un cohecho pasivo, sin lugar a dudas. No sé cómo era, él se agarraba el dinero y se lo daba él mismo. ¿Cómo? Sí, claro, no, el cohecho realmente. No, el tipo ¿Cómo? de cohecho, naturalmente, hay un cohecho del tipo que va, que ofrece, y hay otro del que recibe. No puede haber uno sin el otro, ¿no? Yo no entiendo el derecho, pero está mal eso, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Siempre hay dos puntas en el cohecho, el que paga y el que recibe, sí. Claro, porque yo digo, podían haber hecho dos cosas, o acusaban también a los empresarios o desligaban a Barata. Sí, bueno, técnicamente, sin lugar a dudas, se habla de cohecho activo o cohecho pasivo, obviamente, sí, pero bueno, acá parece que hay una sola parte, ¿no? Claro. Y cómo ve el tema de que vio que estuvo Sullivan acá, y dijo que nos va a ayudar con el Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, como que hay una mejor relación. Yo creo que la verdad que la política exterior del gobierno es bastante digna dada la situación, pero yo no veo que el lofer cambie, y el lofer supongo que viene de ahí, ¿no? Digo, cuando yo veo que hubo 90 llamados entre Rosenkrantz y Pepín Rodríguez Simón, que está fugado. Sí, está fugado. ¿Qué hace falta para modificar esa situación? Bueno, no sé, Navarro, yo se lo dije algunas veces, yo estoy en la tribuna, no estoy pateando la pelota. No sé qué espacio, pero naturalmente no se ha movido nada en la justicia, y bueno, con esta estructura judicial y con esta concentración de medios, ellos siguen teniendo las dos patas de esto, porque tampoco esto es algo puramente argentino. Lo curioso en la Argentina es que, bueno, tenemos un gobierno diferente, pero en general en toda la región lo que hacen es manejarse con las dos patas, poder judicial y monopolio de medios, es decir, partido político único por un lado, y por otro lado la estructura del Poder Judicial. En algunos países, bueno, se ha manipulado el Poder Judicial, bueno, el caso de Bolivia, directamente los jueces los amenazaban físicamente, ¿no? Era una. Hay otro país, bueno, no voy a particularizar en países, pero hay otros países donde directamente se cambió el Poder Judicial y se nombró a la gente que el Ejecutivo de turno quiso. Otro, bueno, acá más o menos se armó con estas cosas, se fue haciendo una ingeniería rara, se trasladó jueces, etcétera, se persiguió a algunos, se secuestró un rato a un juez, en fin, todas esas cosas que conocemos, se armó de otra manera, pero claro, la pata judicial la necesitan, esa pata judicial está intacta, ¿no? Cuénteme o explíqueme un poquito la situación, digo, es que el presidente de la Corte Suprema haya tenido más de 90 comunicaciones con este hombre, que bueno, por fugado hay determinada, está determinado, de alguna manera está asumiendo culpabilidad, ¿no? Que es un delito de parte de Rosenkrantz, corresponde alguna medida, ¿cómo hay que tomarlo? Delito no lo veo hasta este momento, no sé lo que vaya a surgir, no sé cuál es el contenido de esas conversaciones, pero evidentemente está indicando un estrecho vínculo permanente con el Ejecutivo a través de un señor que era el apoderado del presidente, ¿no? Exactamente, otro dato que aportó Irina Hauser hace pocos días. Bueno, entonces,
En fin, eso habrá que investigarlo, veremos lo que la justicia diga, lo que se va sabiendo, pero necesariamente eso debe ser investigado, ¿sí? A ver qué motivaba esas continuas comunicaciones, ¿no? Yo insisto, no, uno puede hablar con quien quiera, ¿no? Pero bueno, hay momentos o intensidad de comunicación que llama poderosamente la atención, sobre todo cuando está claro de que el presidente había montado una mesa judicial para ver cómo manipulaba su poder judicial, ¿no? Ujú. Bueno, en ese contexto, en otro contexto puede ser que yo llame por teléfono para ver cómo está la familia, ¿no? Pero en ese contexto la cosa se pone muy sospechosa, ¿no? De modo que, bueno, habrá que investigarlo. Veremos lo que sale. Pero, bueno, ¿qué motiva 60 conversaciones? Eso, no sé, salvo que sea el hermano, el cuñado, estén llamando todos los días para ver cómo está la Claro, salud. exactamente, Bueno, sí, ¿no? Uno sí. habla con una persona de mucha intimidad, tantas Claro, veces. obviamente, pero acá en el contexto lo que está sucediendo es un apoderado, o gestor judicial del presidente, por un lado, comunicándose con esa intensidad con el presidente de la Corte Suprema. Bueno, en ese contexto habrá que ver qué pasó y cómo coinciden esas llamadas con algunas decisiones de la Corte, ¿no? Claro, exactamente. Todo el tema de reforma judicial se dejó de hablar de eso. Sí. En otras charlas que hemos tenido analizamos propuestas que, ¿se acuerda del Tribunal Superior? Sí. O la suba de miembros, todas esas cosas hoy se dejaron de hablar. Ahora, al mismo tiempo, en esta alocución que hizo el presidente, cuando él dice vamos a hacer que sea servicio público, y uno sabe que eso lo hizo hace un año y que no se cumplió, ahí hubo mucho ruido en esa declaración. Y no digo que esté mal, qué sé yo, él hizo la parte que tenía que hacer él. No, y obviamente que lo del servicio público es algo que necesariamente lo vamos a tener que hacer y las sociedades van a tener que avanzar en ese sentido, porque ya el Internet no es solamente una cuestión de libertad de expresión, no, Internet es algo que hay una ciudadanía digital, digamos, que hay que garantizarle a las personas, si no se quedan aisladas de la sociedad, ¿no? Bueno, y la telefonía, si la telefonía fija era servicio público, sí, y hoy la telefonía es móvil, ¿por qué no sería servicio público? Y tiene que ser servicio público, pero con más razón todavía, porque la telefonía fija no servía para enseñanza, no servía para formación cultural, etcétera. Hoy en el Internet leemos libros, hoy en el Internet estudian los pibes. Bueno, claro que con más razón tiene que ser servicio público. Ahora, uno en estas charlas hace el diagnóstico, ¿no? Dice, bueno, hay que reformar la justicia, hay que tener una corte más grande, hay que democratizar los medios, hay que declarar los servicios públicos, y del otro lado está esa cosa de la relación de fuerzas. ¿Qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Sí, eso es lo que no puedo determinar. Pero hay algo que es que sí es objetivo. No se puede gobernar realmente y tomar medidas mínimamente, no digo estructurales, pero mínimamente estructurales con esta justicia. Las va a parar todas, es decir, va a dificultar, va a obstaculizar cualquier acción de gobierno que quiera modificar un poquito el statu quo. Todo eso lo va a bloquear esta justicia, sin lugar a dudas. Entonces la pregunta es cómo se puede gobernar con esto, cómo se puede gobernar en esta situación, ¿no? Insisto, lo digo desde la tribuna, pero objetivamente esto lo veo, ¿no? Imagínese, Navarro, que mañana una medida que toque determinados sectores económicos y se las va puede ser suba retenes, por ejemplo. Claro. Se la va a bloquear la Corte, se la va a bloquear la justicia. Ese es el problema. Veo que no se va a poder gobernar con esto. Va a bloquear cualquier acción de gobierno que quiera modificar mínimamente el statu quo que beneficia a determinados sectores, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué la Corte se unificó? ¿Por qué ahora, usted que los conoce, por qué votan todos juntos? ¿Por qué no hay disidencias ahí? No lo sé. Realmente yo le expliqué algunas veces que creo que el único
previsible en esta corte es Rosenkrantz. Los demás no sabemos nunca qué van a hacer. No es una corte que uno diga, bueno, en algún momento uno sabía que la corte tenía una orientación ideológica determinada, ¿no? La mayoría automática menemista, qué sé yo, la corte. Exacto. La vieja corte conservadora que tuvo que hacerle juicio político a Perón. Bueno, está bien, uno no coincidía en lo que hacía, pero uno sabía que, bueno, esa era la posición ideológica de la corte. Uno mira la corte de Estados Unidos y sabe que hay algunos jueces que nombraron los republicanos, otros que nombraron los demócratas, y sabemos que más o menos unos son más conservadores, otros son más liberales. Pero en esta corte no lo podemos decir, no. Salvo Rosenkrantz, los demás, que ya sabemos lo que va a hacer, los demás no sabemos lo que van a hacer. Es decir, es una situación muy especial, ¿no? No es una corte que uno diga, no, ideológicamente yo sé que esto va para este lado, esto van para este lado, aquello van para el otro. Naturalmente todo ser humano tiene ideología y en consecuencia, bueno, está bien, una corte está para un lado, otro, o una parte de la corte para un lado, para el otro para el otro. Y si no deciden por ideología, ¿por qué deciden? Y yo no sé, que sinceramente no tengo respuesta para esa pregunta. Entiendo que, bueno, pueden entender que están en peligro y entonces abroquelarse de esa manera, estar viendo para dónde va el poder y en consecuencia puede ser algo de eso, no sé. Pero francamente no es una corte que uno diga, porque en toda corte sí es cierto, hay ideologías, pero son coherentes con las ideologías, pero acá no veo una ideología. No. Yo pienso, a ver, por ahí estoy equivocado. Póngale que el gobierno logra que el Congreso legisle para hacer modificaciones en la Corte. ¿La misma Corte puede frenarlo? Claro, por supuesto. Sí. Sí, la misma Corte puede declarar inconstitucional la ley que amplíe la Corte, por ejemplo. Sí. Estamos fritos. Sí, estamos listos, claro. Bueno, es cuestión de política. Estamos en un laberinto de esa naturaleza, ese es el problema. Claro. Sí, no sé si me ocurrió ahora, pero bueno. No, es que es así. Bueno, armemos una narración. Una corte que en algún momento declaró la inconstitucionalidad de la Constitución puede hacer cualquier cosa. Claro. Porque digo, la charla va hacia un lugar, ¿no? Dice, bueno, hay modificaciones económicas para mejorar la situación de la población que hoy están obturadas por fallos de jueces que terminan en la Corte. Entonces uno dice, bueno, modifiquemos la Corte. Y uno dice, bueno, pero no se puede porque la Corte no nos va a dejar. Entonces, yo le debo decir entonces... No, la única posibilidad que existe en ese momento es tener una mayoría suficiente en el Senado como para hacerle un juicio político a la Corte, si hace eso. Institucionalmente esa sería la solución. Esa sería la solución. Claro, constitucionalmente esa sería la salida, claro. Sí. ¿Usted le aconsejaría eso, si es posible hacerlo? Y si se tiene la mayoría suficiente, sí. Bueno, y si la ley que amplía la Corte es constitucional y los otros dicen que es inconstitucional, sí, claro. Sería directamente una medida política para bloquear una acción de gobierno. Claro. La Corte tiene la función de la Corte y la función de cualquier juez es declarar la inconstitucionalidad de las leyes, no bloquear una acción de gobierno. Claro. Y la ampliación de la Corte por sí misma no es inconstitucional, porque nuestra Constitución no establece número de ministros de la Corte, lo deja a criterio del Congreso de la Nación. Y complementando esta charla, hay algo que me ha dicho hace un tiempo, que es, a mí más que el tema interno, me interesa la cuestión soberana de Argentina, ¿no? ¿Sigue pensando lo mismo en este momento? Sí. Sí, fundamentalmente es eso. Tenemos que ver un poco cómo se va configurando el mapa regional, ¿no? El mapa latinoamericano. Creo que en el orden internacional lo veo bien al gobierno, lo veo haciendo, bueno, buscando las alianzas que corresponden, la relación con México, en fin, todo eso lo veo correcto. Creo que hasta ahora, incluso la conducta del presidente respecto del golpe de Estado de Bolivia, etcétera, fue impecable, ¿no? Muy digna, Muy digna, sí. claro.
frente a esta aberración de Macri mandando, y Bullrich y todos estos mandando armas al golpe de Estado, bueno, no, la reacción de Alberto en ese sentido es absolutamente transparente, ¿no? Sí. Creo que esto nos ha ensuciado, esto de mandar armas, no sé, creo que sí, lo que ha hecho Alberto nos ha hecho recuperar la dignidad frente a esto, ¿no? Bueno, pero bueno, de eso depende también, de esa reconfiguración regional, también depende un poco el poder que vamos a tener, porque saliendo de esta pandemia, Navarro es muy difícil decir cómo se va a ir configurando el mundo, este mundo pluripolar que tenemos, ¿no? Pero indiscutiblemente que nosotros no vamos a poder operar solos, sino que vamos a tener que presentarnos al mundo como región, ¿no? Y en la medida en que eso se logre, bueno, ahí cambian las cosas. No nos engañemos que todo este gorilismo nuestro, aparte de posiciones de odio, etcétera, tradicionales y demás, pero todos estos son muchos con una suerte de jarquís nuestros, ¿no? Como aquello colaboracionista de Argelia, ¿no? Tenemos nuestros jarquís, bueno, ese es el asunto. Es decir, no estamos jugando solo una cuestión interna, porque una cuestión interna, bueno, qué sé yo, uno podía votar a Alfonsín o no votar a Alfonsín, pero era otra cosa lo que se estaba discutiendo. Estábamos discutiendo una cuestión, pero acá se está discutiendo una cuestión de soberanía nacional, ¿no? Ese es el asunto. En el plano, si uno lo ve desde el punto de vista de la configuración del poder regional e internacional, acá lo que se discute es una cuestión de soberanía nuestra. El endeudarnos no es solo un negociado. El endeudarnos es comprometer nuestra soberanía, comprometer nuestro PBI, comprometer el trabajo argentino, ¿no? Someternos sabemos que no se va a poder pagar esa deuda, y bueno, pero vamos a tener que pagar intereses, y entonces para pagar intereses nos imponen limitaciones presupuestarias que afectan los servicios, sobre todo los servicios de salud, los servicios de educación, etcétera. Y bueno, y ajustes, y cada ajuste va a significar que el mercado interno se reduce más, y entonces va a haber menos recaudación, y entonces viene otro ajuste más, y así vamos en la región hasta que se producen estallidos y viene represión. Ese es el asunto, cuando uno lo ve desde el punto de vista regional, ese es el asunto. Continuas reducciones presupuestarias, reducción del mercado interno, reducción de la recaudación, más reducción presupuestaria. Bueno, así es. ¿Y eso qué va? Camino a protestas y camino a represión, y más protesta y más represión, y vamos camino, bueno, si alguien no para esto, vamos camino al final del camino, y de un terrorismo de Estado, ¿no? O situaciones caóticas y de violencia. Ese es el asunto. Pensé mucho en el tema soberanía cuando en ese acto Cristina dijo que íbamos a usar estos derechos que nos envió el FMI, derechos especiales de giro que son como dólares, ¿no? Para pagarle al mismo FMI. Que el FMI los manda se supone para ayudarnos con la pandemia, qué sé yo, pero al mismo tiempo nos exige que le paguemos. Claro. Y yo pensé, si Cristina, que creo que confiamos en que Cristina ha defendido la soberanía y ha defendido a los que menos tienen, tuvo que aceptar eso y decirlo. Quiere decir que nos han restado tanta soberanía que hasta la líder popular en la que los trabajadores creen, tienen que aceptar, bueno, está bien, paguémosle a estos tipos, ¿qué va a hacer? Y no utilicemos el dinero que necesitamos hoy para la pandemia. Digo, me parece que hay un símbolo muy fuerte, porque ahí no es un político entreguista, qué sé yo. El entreguista fue el que nos endeudó. Ese es un político que dice, bueno, es peor si no lo hago, ¿no? Porque nos van a llevar el dólar a 400 o qué sé yo. Entonces, bueno, yo tomo la medida que me parece mejor para la población.
pero ahí se vio bien las cadenas que nos dejaron, ¿no? No sé si usted opina lo mismo. No, por supuesto, claro, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, por eso que no es un mero negociado, sí, pero es lo que vi hace unos años cuando en pleno macrismo dije, miren, cuidado que se nos agota el crédito de mercado y nos vamos a un default o nos vamos directamente al Fondo Monetario. Me dijeron de todo, me dijeron que era golpista, qué sé yo, bueno. Cuando dije, mejor que se vayan estos tipos antes de que pase esto. Y no, claro, me acuerdo. No se fueron. No se fueron, se quedaron y pasó lo que pasó. Fuimos al Fondo Monetario. Que era lo que ellos querían, para eso vinieron por otra parte, ¿no? Hoy estamos viendo que este tardocolonialismo que estamos viviendo no se ejerce porque baja Beresford y nosotros le tiramos aceite de la ventana, no. Tampoco se hace como con la vieja oligarquía que ya no existe, no, tampoco hay seguridad nacional, no, hoy se hace endeudándonos. Démonos cuenta de que el modo de ejercer este tardocolonialismo es la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Endeudar a todos los países de la región para después presionarlos de esta manera, ¿no? Y el camino es el que le digo, es una espiral, porque bueno, si cada vez hay que reducir presupuestariamente, reducimos presupuesto y el mercado interno también se reduce. Entonces se recauda menos. Y bueno, hay que reducir después más presupuesto para seguir pagándole los intereses. Y esa es la espiral maldita que termina en el desastre, ¿no? Termina en la violencia, termina, bueno. Así es, por eso el gran punto es en qué momento uno, trata de romper esa relación de fuerza de alguna manera, porque si no está entre la caída agonizante o la ruptura de un momento. Hay que decir también que los países que intentan otra cosa son demonizados, perseguidos, bloqueados. Claro, por eso que no lo podemos intentar aisladamente. Esto es una cuestión regional y cuando uno lo ve localmente tiene que decir, no, frente a este colonialismo tenemos que reaccionar como región. De modo que mucho de lo que vaya a pasar y depende de lo que vaya pasando en la región, qué va a pasar en Brasil, etcétera, ¿no? Por eso en ese sentido sí veo la política de Alberto, la veo muy bien, tratando de recomponer esos vínculos en la región, ¿no?